Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este viernes 4 de julio. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga ricamente. ¿Quién es el Padre, este amante Padre Celestial? ¿Será un Dios lejano, ausente, o será un Dios muy presente, un Dios personal? Quizá más de algunos ha hecho esta pregunta pensando en que Dios está en el cielo y está en la tierra. Quizás está tan preocupado de hacer sus cosas, mantener un universo tan vasto, que quizás no se acerca a nosotros ni se preocupa de nosotros. Ahora fíjate, ¿será así? Yo creo que sería bueno pensar en estas cosas, porque lo comentamos durante la semana. Hay personas que han tenido una mala experiencia con su padre terrenal. Entonces les resulta muy difícil entender al Padre Celestial. Tienen una idea distorsionada, errada de lo que significa el Padre Celestial. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer que esa persona pudiera confiar nuevamente en el Padre Celestial si no confía en su Padre terrenal? Ahora, uno tiene que acercarse un poquito a la Escritura, cómo Dios designó a su Padre, ¿cierto? Él le dijo Padre Celestial, Padre Viviente, Padre Santo. Esas son algunas connotaciones que nos acercan mucho a Dios. Yo creo que si uno quiere conocer a una persona, tiene que acercarse a ver cómo es, cómo actúa, y la única forma de hacerlo es acercarse a la palabra de Dios, porque allí está la expresión máxima y el conocimiento de lo que es Dios. Y Cristo, cuando estuvo en la tierra, en su persona, dio a conocer al Padre y lo encontró que era efectivamente, o nos mostró que era un Dios, vamos a decirlo de esta manera, un Dios muy cercano, a tal punto que cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, le dijo, mira, estoy con ustedes, el Padre está mostrándose en mí todo lo que Él es. Ahora, fíjate, creo que es importantísimo que pensemos en la revelación que tenemos. El Padre se revela a través del Hijo, se revela a través del Espíritu Santo, se revela a través de la naturaleza, de todo lo creado. Ahí tenemos una revelación del Padre, y creo que debemos también poner de nuestra parte el deseo de conocerle, porque si deseamos realmente y sinceramente conocerle, creo que vamos a agotar todos los medios que el Señor nos ha entregado a fin de conocerle. Porque tal como dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, nosotros tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y lógicamente, como Él estuvo con nosotros, tenemos mucho más conocimiento del Hijo que del Padre. Pero ese conocimiento que tenemos del Hijo podemos aplicarlo perfectamente al Padre. Ahora, no podemos dejar pasar el hecho de que el Señor tomó esta connotación de hijo porque nos vino a mostrar cómo vivir de acuerdo con el Padre. Por eso que Él dice que dejó los atrios celestiales y se humilló al venir a nacer a un mundo oscuro de pecado, un mundo que creo que no podríamos compararlo en ningún momento con la gloria que tuvo el Señor Jesús en el cielo. Entonces Él fue capaz de hacer ese sacrificio por nosotros. El sacrificio de venir a nacer aquí ya era un sacrificio. Si a eso le agregamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos decir de que su amor es infinito. Claro. Hay algunas preguntas quizás que son difíciles a veces de encontrar una respuesta, porque miramos a Dios como un Dios amante, misericordioso. Ese es el que está siempre con nosotros, y de improviso alguien dice, y entonces ¿por qué estamos rodeados de tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué tanta gente está muriendo de hambre? ¿No es cierto? ¿Tú recuerdas las noticias hace unos meses atrás de cómo se llevaron unas niñas, ¿no es cierto?, separadas de sus padres, qué sé yo, para qué actividad, pero eran jovencitas, secuestradas. Sí, hay cosas que uno no puede entender. Entonces, mira, ¿y qué me dices esa noticia que creo que nos golpeó a todos? Tiempo atrás también, ¿te acuerdas esa desgracia que ocurrió en Colombia, donde murieron quemados más de 30 niños creo que fueron que murieron quemados ahí? Qué terrible. Todo eso
a veces hace que la gente se haga preguntas, ¿y dónde está Dios cuando ocurre esto? Ahora, uno tiene que pensar un poquito qué hemos hecho con Dios también bajo el concepto o de creencia en Dios, porque cuando uno mira algunos colegios o la educación, está un poquito ausente Dios. Yo recuerdo en los colegios antes había más de un poquito, ¿eh? Claro, había una intervención, o alguien mencionaba a Dios. A veces uno mira los discursos de algunos mandatarios y no encuentra mucho acercamiento a un Dios. Por lo menos a veces encuentro que algunos dicen ojalá Dios nos ayude, pero en otros no lo encuentro que se acercan a pedir a Dios ayuda. Pareciera que solamente el esfuerzo humano. Entonces quizá la pregunta está mal hecha, quizá la pregunta está con una connotación diferente. Cuando alguien dice ¿por qué hay tanto sufrimiento? Cuidado, porque a lo mejor nosotros hemos sido los culpables de traer a nosotros el sufrimiento, y cuando estamos metidos en esta maraña de sufrimiento, entonces miramos recién a Dios. Nos hemos olvidado de Dios, estamos pagando las consecuencias y después le echamos la culpa a Él. Si Dios existiera, o sea, nosotros queremos utilizar a Dios, que Dios... nos olvidamos de Dios, pero cuando lo necesitamos, tenemos un concepto de Dios más o menos parecido al de la lámpara de Aladino, ¿eh? Que basta con frotar la lámpara para que aparezca Dios y nosotros le damos las órdenes que corresponden. Mira, Dios hace esto, lo otro y lo demás allá. Entonces, Dios no es así. Ahora, tenemos que considerar también de que el pecado se ha ido desarrollando en el mundo, y nosotros estamos viendo el resultado del pecado, y el pecado ha seguido adelante. Nosotros no hemos hecho nada por frenar esto y por tratar de que esto sea menor. Entonces todo lo que nosotros vemos son consecuencias de lo que el mismo hombre ha hecho. Fíjate, el hombre incluso ha trastocado, por decirlo así, la naturaleza. Fíjate, ¿quién es culpable del hoyo de la capa de ozono? No vamos a decir de que eso es obra de la casualidad. Nosotros nos hemos echado encima muchas situaciones y lamentablemente estamos ausentes de lo que es Dios para nosotros, bajo el concepto de lo que es Dios. La verdad de las cosas es que el Señor nos ha dado muchas oportunidades para que crezcamos, lo conozcamos, lo miremos de una manera diferente, y cuando lo miramos como un proveedor, está un poquito ajeno de lo que es Dios. Dios no es el proveedor, Dios es el que sustenta, pero no es cosa que yo me falta algo, Señor, dame tal cosa, yo quiero esto otro, y nuestras oraciones a veces están muy cercanas a hacer a Dios proveedor de las cosas, y la palabra gracias, la expresión de gratitud a Dios por lo que hace, por la vida que nos da todos los días, porque abro una llave y sale agua, y agua que puedo beber. Tú sabes que hay lugares donde esto es un elemento muy ajeno, y uno dice, con tanta costumbre. Correcto, pero es que sabes una cosa, si tú dices, yo abro una llave y sale agua, lógico, si la compañía de agua potable puso las cañerías, qué sé yo, y te lleva agua hasta tu domicilio, ¿qué tiene que ver Dios en eso? Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Dios en eso? Yo no sé, es que allí están los conceptos de Dios. Dios está detrás de todo esto y nos ha dado una vida tranquila, algunos lugares muy inquietas, pero lo que Dios quiere es que se termine esta situación, y es por eso que estamos hablando y vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús todos estos 3 meses, para que usted y nosotros comprendamos mejor cómo es nuestro amante Padre Celestial. Gracias por su atención. Los invitamos entonces para que usted sintonice Radio Nuevo Tiempo, porque vamos a hacer un resumen el viernes de noche a eso de las 9 y una repetición el sábado a las 7:30. Y si necesita más información, recurra a www.escuelasabatica.cl, una página para que usted estudie la palabra de Dios. Gracias por su atención. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.